¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo el destino puede dar giros increíbles? ¿Cómo puede alguien despreciado convertirse en la persona más poderosa de la historia? Prepárate, porque esta historia te sorprenderá. Imagínate ser abandonado por alguien que debería amarte incondicionalmente. Ahora imagina darle la vuelta a las cosas y dejar al mundo sin palabras. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Un millonario tomó una decisión cruel. Rechazó a su propio hijo porque no era perfecto a sus ojos. Pero lo que nunca imaginó es que el destino le exigiría esa elección de la forma más inesperada posible. Pasó el tiempo y este niño, que fue rechazado por su propio padre, creció enfrentando desafíos que parecían imposibles. Pero llevaba algo que nadie le podía quitar: determinación. Sabía que algún día su historia cambiaría todo. Ahora te pregunto, ¿el destino realmente hace justicia? Quienes desprecian a los demás siempre pagan un precio. Lo que pasó años después dejó a todos en shock. ¿Estás listo para descubrirlo? Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia es de esas que nadie cree. Pero sucedió. Era un millonario arrogante, acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Para él, el dinero lo solucionaba todo. Poder, estatus, influencia, todo estaba a su alcance. Pero había algo que no podía comprar: carácter. Cuando su esposa dio a luz, esperaba un heredero perfecto, alguien digno de su imperio. Pero cuando recibió la noticia de que su hijo tenía una discapacidad, su reacción fue cruel. Sin dudarlo, tomó la peor decisión de su vida: abandonar a su propio hijo. No quería que se manchara la imagen de su familia perfecta. No quería lidiar con lo que consideraba una carga. Luego, sin remordimientos, pagó una suma a la madre del niño para que desapareciera y nunca regresara. Al fin y al cabo, para él los problemas se resolvían así, con dinero. Lo que no imaginó fue que esta elección volvería a perseguirlo de maneras que nadie podría haber predicho. Pasaron los años, y ese niño rechazado creció sin el amor de un padre, sin privilegios, sin lujos. Pero contrariamente a lo que muchos podrían pensar, él no fue víctima de las circunstancias. Aprendió desde pequeño que el mundo no sería fácil para él, y quizás por eso desarrolló una fortaleza que pocos otros tendrían. Mientras su padre acumulaba riqueza, él acumuló algo aún más valioso: resiliencia. La vida lo puso a prueba en todos los sentidos posibles. Fue humillado, desacreditado, subestimado, pero cada obstáculo solo lo hizo más fuerte. Sabía que tenía dos opciones: conformarse al destino que le había sido impuesto o luchar para demostrar su valía, y optó por luchar. Y entonces sucedió algo increíble. Años después, el destino dio un giro que nadie esperaba. El millonario, que alguna vez rechazó su propia sangre, estaba a punto de conocer una verdad que cambiaría su vida para siempre. El hijo que abandonó estaba a punto de aparecer de una forma que nunca imaginó. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder del destino? Que un simple acto puede cambiarlo todo, que nadie puede escapar de las consecuencias de sus decisiones. Porque esta historia es una prueba de que la vida siempre encuentra la manera de ajustar cuentas. Lo que pasó después fue increíble, y si yo fuera tú, lo vería hasta el final. El millonario siempre tuvo todo lo que quiso: dinero, poder, influencia. Desde pequeño aprendió que el mundo se inclinaba ante quienes tenían riquezas. Para él, el éxito se medía por el saldo bancario, las posesiones lujosas, las cenas en restaurantes con estrellas y las personas que lo admiraban. Estaba orgulloso de su impecable trayectoria y creía que su familia debía ser un reflejo perfecto del imperio que construyó. Pero el destino tenía otros planes. Cuando recibió la noticia de que su esposa había dado a luz, esperaba un heredero digno de su legado, alguien fuerte, sano,
capaz de llevar su apellido con orgullo. Sin embargo, al enterarse de que el niño había nacido con una discapacidad, su mundo perfecto se vino abajo. En la mente egoísta y despiadada de este hombre, un niño con limitaciones era un signo de debilidad, un peso que no estaba dispuesto a soportar. La mirada de desprecio que le dirigió a su esposa en el hospital lo decía todo. La mujer, aún débil por el parto, sostuvo al bebé en brazos con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de amor. El amor verdadero, incondicional, ese amor que no ve barreras, que no impone condiciones. Pero él no lo vio así. Miró al niño y vio un problema, algo que no encajaba en su gran vida, algo que podría empañar su imagen ante los poderosos. Y entonces, sin dudarlo, tomó una decisión cruel. Se negó a reconocer a su hijo. Dijo palabras frías y cortantes que destruyeron el corazón de esa mujer. «Ese no puede ser mi heredero. No me haré responsable de eso». Esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de verlo salir por la puerta, sin siquiera mirar atrás. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible. El hombre con el que construyó una vida, en quien confiaba, le dio la espalda en el momento que más lo necesitaba. Pero aunque estaba devastada, sabía que no tenía otra opción. Ella criaría a ese niño sola. No importa lo difícil que fuera, no importa lo que tuviera que afrontar, ella nunca lo abandonaría. El millonario, en cambio, siguió su vida como si nada. Ni siquiera mencionó a su hijo, a las pocas personas que sabían de su existencia. Pagó una cantidad considerable para que la mujer desapareciera de su vida y nunca más lo buscara. Creía que el dinero lo solucionaba todo, que simplemente podía borrar cualquier problema que se presentara en el camino. Pero el destino no se puede comprar. Pasaron los años, y mientras construía su imperio cada vez mayor, aumentaba su fortuna y se rodeaba de lujo. Ese niño que rechazó creció enfrentando desafíos diarios. El niño aprendió desde pequeño que el mundo no sería fácil para él. Fue rechazado, mirado con sospecha, tratado como si fuera menos capaz. Pero lo que nadie imaginaba era que dentro de él había una fuerza mucho mayor que cualquier obstáculo. Su madre fue su mayor inspiración. Trabajó incansablemente, luchando cada día para que a su hijo no le faltara nada. Y más que eso, le enseñó una valiosa lección: que nadie puede definir tu valor excepto tú mismo. El niño creció decidido a demostrar que era capaz de cualquier cosa, que no se dejaría limitar por las circunstancias y que su historia no estaría escrita por el abandono de un padre cruel, sino por su propia superación. Mientras tanto, el millonario no tenía idea de lo que estaba pasando. Rodeado de aduladores, viviendo en un mundo donde todo giraba en torno a él, nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de su decisión. Para él, ese hijo simplemente no existía. Estaba absolutamente seguro de que nunca más volvería a saber del niño que abandonó, pero el destino, como siempre, ajustaría cuentas. Y cuando llegara ese golpe, no estaría preparado para lo que vendría. El destino siempre encuentra una manera de ajustar cuentas. Y esta historia está lejos de terminar. Lo que pasó después dejó a todos en shock y te garantizo, no querrás perderte el resultado de este increíble giro. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás historias apasionantes, llenas de justicia, superación y giros que nadie espera. Si crees que el destino siempre hace justicia, comenta: aquí el destino exige. Y dime, ¿crees que este millonario merece una segunda oportunidad? Quiero saber tu opinión.
Ahora sigamos adelante, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. La infancia de ese niño fue todo menos fácil. Mientras otros niños tuvieron un hogar estructurado, un padre presente y una vida llena de comodidades, él creció en medio de dificultades, con solo su madre como refugio seguro. No entendía por qué su padre no estaba allí, por qué nunca apareció para recogerlo del colegio, para preguntarle cómo le había ido el día, para enseñarle a andar en bicicleta o contarle cuentos antes de dormir. La ausencia era pesada, pero su madre siempre encontraba la manera de hacerle sentir que no estaba solo. Pero el mundo no siempre fue amable. En la escuela, las miradas críticas eran constantes. Otros niños, inocentes y crueles al mismo tiempo, hacían preguntas difíciles. ¿Por qué tu padre nunca viene a buscarte? ¿Por qué eres diferente a los demás? Nunca es como nosotros. Las palabras dolieron, pero aprendió desde el principio que no era sentido huir del dolor. Necesitaba afrontarlo. Mientras que algunas personas solo veían limitaciones en él, su madre veía potencial. Cada vez que él llegaba a casa, desanimado, sintiéndose más pequeño que los demás, ella lo tomaba de las manos, lo miraba a los ojos y le decía: «No eres menos que nadie. Tienes algo que muchos nunca tendrán: coraje. Y con coraje puedes ir a donde quieras». Estas palabras quedaron marcadas en su corazón. No quería vivir una vida siendo visto como frágil, como alguien a quien compadecer. Quería demostrar que era capaz. Fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un talento especial, algo que nadie podría quitarle. Algunas personas encuentran este don en el deporte, otras en el arte, la música, los negocios. Para él, fue un camino que comenzó siendo pequeño, pero que pronto se convertiría en algo grande. Se dedicó, se formó, estudió, practicó incansablemente. El niño que alguna vez había sido humillado, rechazado y subestimado, ahora estaba forjando su propio camino, sin necesidad de que nadie le diera permiso. Pasó el tiempo y el niño creció. Enfrentó barreras, cada una más difícil que la anterior, pero nunca se rindió. Con cada logro, demostró a sí mismo y al mundo que su valor no estaba definido por un padre que lo abandonó, ni por las personas que dudaban de él. Y lo más impresionante, nunca quiso venganza. A diferencia de su padre, que un día lo descartó porque no lo veía perfecto, él no llevaba odio en su corazón. Lo único que quería era demostrar que era capaz, que su vida valía mucho más que un apellido o un apellido. Podría haberse rendido, pero decidió luchar, y el mundo se daría cuenta. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía ante alguien que dudaba de ti? ¿Alguna vez has sentido que necesitabas luchar contra las expectativas que la gente tenía sobre ti? Cuéntamelo aquí en los comentarios y aprovecha para escribir. Elijo pelear. Si crees que el esfuerzo siempre vence las dificultades. Quiero ver cuánta gente aquí cree que el destino siempre premia a quien no se rinde. Pasó el tiempo y aquel niño, que alguna vez fue rechazado, humillado y tratado como un inútil, se transformó en un hombre fuerte, decidido y, sobre todo, exitoso. No solo superó los desafíos que le presentó la vida, sino que también construyó su propio legado. Todo lo que una vez le dijeron que nunca lograría, lo logró con esfuerzo y dedicación. El chico en el que nadie creía ahora era un hombre respetado, un referente en su campo, alguien admirado por su talento, disciplina y fuerza de voluntad. Se convirtió en un gran hombre de negocios, dueño de un imperio construido desde cero. O tal vez te convertiste en un deportista de élite, superando todas las expectativas y demostrando que no existen barreras para quienes creen en sí mismos. O quizás un influencer reconocido que inspira a miles de personas en todo el mundo con su historia de superación.
Lo que importa es que llegó allí. Él ganó. Y ganó sin tener que pisar a nadie, sin tener que vengarse ni cargar con rencor. Siguió adelante y demostró que el verdadero éxito no se trata de dinero o estatus, sino de carácter, resiliencia y la capacidad de convertir el dolor en motivación. Mientras tanto, al otro lado de la historia, el destino empezó a cobrar sus deudas. El millonario, que alguna vez miró a su propio hijo como si fuera una carga, ahora se encontró frente a una realidad que nunca imaginó enfrentar. Su imperio, que parecía intocable, empezó a desmoronarse. Fue traicionado por personas en las que confiaba, perdió dinero en negocios arriesgados y vio cómo su fortuna se evaporaba ante sus ojos. Los aduladores desaparecieron, los amigos desaparecieron y de repente se encontró solo, sin nadie que lo ayudara. No entendía cómo había sucedido todo esto. ¿Cómo podría alguien tan poderoso estar en esa situación? Siempre creyó que el dinero era la respuesta a todo, pero ahora, sin dinero, sin poder y sin nadie a su lado, finalmente se dio cuenta de lo que realmente importaba. Pero ya era demasiado tarde. Sin opciones, fue a buscar ayuda. Necesitaba una inversión, una última oportunidad para recuperarse, o tal vez necesitabas un trabajo, algo que nunca pensaste que tendrías que pedirle a alguien. Buscó información sobre los grandes nombres del mercado, aquellos que pudieran ofrecerle una oportunidad, hasta que encontró un nombre que destacaba entre todos. Un nombre que parecía dominarlo todo, que había construido un imperio sólido, un nombre que todos respetaban. Sin saberlo, concertó un encuentro con esta persona, y luego, cuando entró en la habitación para pedir ayuda, se quedó helado. Su corazón se aceleró. Sus piernas se debilitaron. Ante él, sentado frente a él, mirándolo directamente a los ojos, estaba el hijo que abandonó. El destino se turnó, y ahora se enfrentaba al hijo que nunca quiso. Ahora dime, ¿crees que el destino siempre exige lo debido? Si estuvieras en el lugar de tu hijo, ¿qué harías? ¿Ayudarías o te darías la espalda? Quiero ver tu opinión en los comentarios. Escribe, el destino siempre regresa si crees que nadie escapa a las consecuencias. El silencio se apoderó de la habitación. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda y por un momento no pudo reaccionar. Su mirada estaba fija en ese hombre sentado frente a él. Su rostro era serio, imponente. Había algo en sus ojos, una mezcla de fuerza y misterio, como si alguien hubiera pasado por muchas cosas en su vida. Y entonces, en un instante de absoluta conmoción, se dio cuenta. Su corazón se aceleró y una oleada de temor subió a su garganta. No se trataba solo de un poderoso hombre de negocios, no era un hombre más de éxito en el mundo de los negocios, era tu hijo. El hijo que abandonó hace años, el hijo que repudió sin siquiera darle una oportunidad. El mismo chico que creía que nunca llegaría a ninguna parte, que nunca sería relevante. Pero allí estaba él, sentado frente a él, ahora más fuerte, más influyente y más exitoso de lo que jamás podría imaginar. El millonario tragó. Su cuerpo se sentía pesado, como si el suelo estuviera a punto de ceder bajo sus pies. Su mente buscó desesperadamente una justificación, una explicación, cualquier cosa que pudiera aliviar la aplastante culpa que comenzaba a formarse dentro de él. Pero no hubo justificación, no había forma de escapar de la verdad. Él estaba allí, pidiendo ayuda, para el hijo que una vez despreció. Los segundos parecieron pasar lentamente. El hijo permaneció en silencio por un momento, simplemente mirando. Podía ver la confusión, el miedo y la vergüenza en los ojos de su padre. Sabía que este era el momento con el que muchos soñarían, el momento de la venganza.
Ahora tenía todo el poder en sus manos. Podría humillar a ese hombre, negarle ayuda de la misma manera que alguna vez se la negaron a él. Podría hacerle sentir el sabor amargo del rechazo, de la impotencia, pero valió la pena. Por un instante, destellos del pasado invadieron su mente. Recordó las noches en las que lloró en silencio, preguntándose por qué no era lo suficientemente bueno para ser amado por su propio padre. Recordó todas las veces que deseó, aunque fuera por un segundo, que ese hombre regresara, que se diera cuenta del error que cometió. Pero la vida continuó y él aprendió a vivir sin ese vacío. Nunca necesitó que ese hombre fuera quien era hoy. Ahora, ante él, no vio a un hombre poderoso, sino a un hombre derrotado, un hombre destrozado por la vida, destruido por sus propias decisiones. El millonario ya no era el gigante intocable que alguna vez imaginó. Ahora no era más que un anciano arrepentido, aferrándose a los restos de su propia vida. Entonces respiró hondo y tomó una decisión. La habitación se volvió aún más silenciosa cuando el hijo miró a su padre y le dijo: «Ahora me necesitas, pero yo nunca te necesité». El millonario sintió un nudo en la garganta. Intentó decir algo, intentó justificarse, pedir perdón, pero las palabras no le salían. Sabía que no había excusa para lo que hizo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar la sentencia. El hijo se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la mirada fija. Podría humillar a ese hombre. Podría rechazarlo de la misma manera que él fue rechazado. Pero eso realmente lo convertiría en un ganador. Quizás la verdadera victoria no estuvo en devolver el dolor con la misma moneda, sino en demostrar que él era diferente, que él era más grande de lo que ese hombre alguna vez fue. Dejó escapar un suave suspiro, cruzó los dedos sobre la mesa y finalmente dijo: «He aprendido una cosa a lo largo de mi vida. El éxito no se mide solo por el dinero o el poder. Se mide por el carácter. Y tú me enseñaste eso, mostrándome exactamente lo que nunca debería ser». El millonario sintió que le ardían los ojos. La verdad era un peso aplastante e insoportable. El hijo se levantó y se arregló el traje dispuesto a terminar la conversación. El millonario, por su parte, se limitó a bajar la cabeza. Finalmente entendió. Lo tenía todo, pero perdió lo que realmente importaba. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de este niño, ¿cuál sería tu decisión? ¿Le darías una segunda oportunidad o seguirías adelante sin mirar atrás? Comenta abajo y escribe: la verdadera grandeza está en el corazón. Si crees que el perdón puede ser mayor que la venganza. El silencio en la habitación era pesado. El millonario, que alguna vez se sintió intocable, ahora se encontró frente a su propio hijo, esperando una respuesta que podría cambiar su vida para siempre. Su corazón latía aceleradamente, le sudaban las manos. Ya no era el hombre poderoso y confiado que siempre fue. Ahora él era simplemente alguien que necesitaba ayuda, alguien que, por primera vez, sentía lo que era ser rechazado, lo que era no tener control sobre su propio destino. Su hijo lo miró con mirada firme, analizando cada detalle de aquella escena. Aquí estaba el hombre que un día lo abandonó sin remordimientos, sin siquiera mirar atrás. El hombre que lo veía como una carga, como una mancha en su perfecta historia de éxito. Ahora, frente a él, no había más arrogancia, no más superioridad. Lo único que quedó fue arrepentimiento. El millonario finalmente abrió la boca, pero su voz era débil, casi un susurro. Intentó formar palabras, intentó justificar sus acciones, pero sabía que no había excusas. Aún así, necesitaba decir algo. «Yo cometí un error». El hijo no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirando, esperando a ver si esas palabras eran sinceras
o solo un reflejo de desesperación? Ya no soy el mismo hombre, continuó el millonario con la voz quebrada. Pasé toda mi vida pensando que el dinero lo era todo, que el poder me hacía mejor que los demás. Pero al final perdí lo que realmente importaba. Perdí la oportunidad de ser tu padre. El hijo cerró los ojos por un breve momento. Estas palabras deberían traer algún tipo de satisfacción, ¿verdad? Deberían hacerle sentir reivindicado, demostrarle que la vida le dio la justicia que tanto merecía. Pero entonces, ¿por qué no sentí nada más que vacío? Respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Tenía dos opciones ante él. Podía darle la espalda y dejar que este hombre enfrentara solo las consecuencias de sus decisiones, o podía extender la mano y demostrar que era más grande de lo que el destino había tratado de hacerle creer. Y luego tomó su decisión. Con un movimiento lento, sacó una silla y se sentó frente a su padre. El millonario lo observó atentamente, sin saber qué esperar. Pasé años preguntándome por qué hiciste lo que hiciste, comenzó el hijo, con voz tranquila pero firme. Pasé mi infancia tratando de entender por qué no era suficiente para ti, porque no merecía tu amor. El millonario tragó, pero con el tiempo me di cuenta de que la respuesta no estaba en mí, estaba en ti. No me abandonaste porque no fuera lo suficientemente bueno. Me abandonaste porque no supiste ser padre. El millonario bajó la cabeza, sintiendo la vergüenza quemarle la piel. ¿Y sabes qué es peor?, continuó el hijo. Perdiste la oportunidad de saber quién soy realmente. Perdiste cada logro, cada momento difícil, cada superación. No estuviste allí para verme crecer, para verme convertirme en quien soy hoy. Y esa es tu mayor pérdida. Hizo una pausa, mirando directamente a su padre. Pero de todo esto aprendí algo importante. Aprendí que guardar rencor no me haría avanzar. Podría elegir el odio, podría hacerte lo que tú me hiciste a mí, pero eso significaría que soy como tú. Y no lo soy. El millonario levantó la vista sorprendido. No necesitas mi perdón, continuó el hijo. Lo que necesitas es aprender a vivir con las decisiones que tomaste. Lo que pasó no se puede cambiar. Seguí adelante. Construí mi vida sin ti. Y honestamente, no te necesito ahora. El millonario sintió una opresión en el pecho. Esperaba ira, esperaba gritos, tal vez incluso insultos. Pero no esperaba eso. No esperaba un perdón que no viniera de la compasión, sino de la certeza de que su hijo había vencido sin necesitarlo. Pero, continuó el hijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, puedo darte algo que nadie más puede, una oportunidad para empezar de nuevo. El millonario contuvo la respiración. No sé si realmente has cambiado, no sé si está arrepentido o simplemente desesperado, pero sé que si te doy la espalda ahora, me estaría negando la oportunidad de terminar esta historia de la mejor manera posible. El silencio volvió a reinar. El millonario parpadeó un par de veces, intentando absorber esas palabras. Entonces, no te voy a humillar, no te voy a abandonar como tú me hiciste a mí, concluyó el hijo, pero tampoco te lo voy a dar todo en bandeja. Si quieres una segunda oportunidad, tendrás que demostrarlo. El millonario asintió, sintiendo por primera vez en su vida que se le quitaba un peso de encima. Nunca imaginó que llegaría ese momento, pero aquí estaba él, teniendo una oportunidad que nunca pensó que tendría. La vida había dado vueltas y ahora tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de tu hijo, ¿qué elegirías? ¿Perdonarías o seguirías adelante sin mirar atrás? Comenta aquí. La compasión vence al ego si crees que el verdadero poder está en el perdón. Si pensabas que esta historia era increíble, espera hasta ver lo que viene a continuación. El destino siempre da giros sorprendentes y estoy seguro de que el próximo vídeo te dejará aún más impresionado. Así que no pierdas el tiempo.
Haz clic ahora en el siguiente vídeo y continúa descubriendo historias emocionantes, giros increíbles y lecciones de vida que te harán reflexionar.